Buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos ven a través de este canal. Eh, un feliz inicio de semana y sobre todo, pues, esperando que estemos disfrutando de estos consejos a través de la lección. Recuerde que la lección para la semana es, pues, eh, 10 lecciones del pasado y ¿qué aprendemos de las lecciones del pasado? Sería la pregunta a responder durante esta semana, ¿verdad? Así es que vamos al estudio de este día, lunes 4 de marzo, que nos toca el tópico recordar la historia, dice, y alabar a Dios. No podemos iniciar sin antes, pues, encomendarnos en sus manos y para lo cual les suplico que inclinemos nuestro rostro, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre, te agradecemos por la vida, por la salud que nos prestas y gracias por todas tus bendiciones también. Ayúdanos a recordar cómo tú has estado con tu pueblo en el pasado y que esa promesa pues sigue vigente para cada uno de nosotros, que la hagamos nuestra, Señor. Así es que al meditar en estos consejos, acompáñanos y que todo sea conforme a tu voluntad y para honra y gloria de su nombre y edificación de nuestras vidas. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Muy bien, hermanos, el Salmo número 105 es un salmo bastante extenso, son 45 versículos, prácticamente los que hay que estudiar todo para tener el concepto y poder hacer tal vez un resumen de lo que el salmista está motivando al pueblo de Israel y que no debe de olvidar cómo Dios en el pasado definitivamente ha dirigido, ha guiado al pueblo y esa es una promesa, como ya lo decía al principio también, para cada uno de nosotros. Eso nos motiva a poner nuestra confianza, nuestra fe en Dios, que realmente Dios está al pendiente y al frente de todos aquellos que le aman y piden su dirección y su protección sobre todo. El salmista hace un recordatorio de cómo Dios realmente lleva las cosas, hermano. Usted va a leer en todo el Salmo, tal vez vamos a leer unos 5 versículos nada más, para mí los principales, y de ahí pues usted con tiempo en su casa, el tiempo que dedica, pues dedíquele un buen tiempo para que eh, pausadamente lea cada maravilla que Dios hizo. Y es lo que el salmista hace o suplica al pueblo que recuerde cómo Dios ha actuado en favor de ellos en el pasado. Leemos para que nos introduzcamos bien el Salmo 105, tal vez del 1 al 5 diría yo, para que veamos cómo el salmista se introduce y después todo lo demás, lo que viene es de historia, hermano. Y son relatos históricos que usted y yo bien conocemos, los conocemos de memoria. Y se va a gozar usted al recordar esta historia y vamos a hacer la aplicación personal quizás para cada uno de nosotros. Muy bien, dice el Salmo 105, alabad a Jehová, dice, e invocad su nombre, hacer notorias sus obras en los pueblos. Cantarle, dice, cantarle salmos, a hablar de todas sus maravillas, de todo lo que Dios ha hecho, hermanos. De eso debemos de hablar, dice. Gloriados, dice, en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su fortaleza. Buscad siempre su rostro. Acordaos de sus maravillas que hizo, dice, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Ahí nos vamos a quedar, creo que con esa introducción, más que suficiente para recordar todas las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel, y a eso motivaba el salmista a que no se olvidara en momentos de debilidad, en momentos de tristeza posiblemente, y eso, hermano, se apega todavía a cada uno de nosotros. Algunos relatos, vemos en el Salmo, usted va a encontrar que primeramente como el salmista relata cómo José llega a Egipto, vendido por sus hermanos. Llega y cómo es tratado, lo que sufre este joven y posteriormente llega a ser el segundo hombre más poderoso
del imperio existente en estos tiempos, que era Egipto. Conocemos la historia. Ese es uno de los relatos que el salmista menciona. Bueno, pasado José, la Biblia así nos dice, ¿no? Que llegó un faraón que no conoció mucho de José y empezó a oprimir al pueblo de Israel. ¿Qué? Bueno, se dice que son 400, dicen unos, otros dicen que son 400 años de esclavitud que el pueblo de Israel padeció en Egipto. Y el mismo Salmo sigue relatando cómo Dios entonces elige a un hombre apoyado por su hermano. Este hombre es Moisés. Y Moisés es enviado para que interceda a través, con el apoyo de su hermano Aarón. La historia la conocemos, el por qué Aarón tiene que apoyar a Moisés, ¿verdad? Dice que Moisés como que, así en buen salvadoreño, era tartamudo y le costaba quizás expresarse. Por eso necesitó el apoyo de su hermano para ir a Faraón y pedir la liberación del pueblo de Israel. Faraón, la historia ahí está relatada también en el Salmo 105, donde dice que Faraón pues, fue terco en su manera, ¿verdad? Hasta que Dios tuvo que mostrar su poder. Y ahí empezamos a ver las maravillas de Dios. Ahí están las plagas, están registradas todas las plagas que fueron dadas para que el Faraón accediera y al fin y al cabo dijera, pues vete tú y tu pueblo. Ya no querían saber más del pueblo de Israel. Bien, ya liberado el pueblo de Israel, el salmista sigue relatando, por eso digo que es un salmo bastante extenso, porque la historia es larga, la que realmente en el Salmo 105 se relata. Habla también, dice, primero está pues la experiencia de José, las plagas, y por último ya vamos viendo las experiencias, cómo Dios se manifestó también en el desierto a través de que el pueblo tuvo hambre, no había pan para comer. Y dice entonces Dios manda el maná, alimentar la cantidad de pueblo en el desierto que había salido de Egipto no era fácil. Y sin embargo estaba el maná cada día. Ese es otro gran recordatorio que el salmista hace. Bueno, llegó otro problema. En el desierto, por lógica, no hay agua. El agua el Salmo también relata la experiencia, cómo Dios a través de su mano poderosa, dice, da el agua. La roca, dice, donde brotaba esa cantidad de agua, yo me imagino esa roca. Bueno, hace poco en nuestra iglesia nos daba un documental de eso. Es una inmensa roca que todavía está en la historia, donde se ve partida hacia la mitad. Y se cuenta la historia que de allí era donde salía esa cantidad de agua para todo el pueblo de Israel. Y no solo para el pueblo, sino que para la gran cantidad de animales que también habían salido con ellos, ¿verdad? Entonces vemos también ese milagro de la roca. Bueno, el pueblo no le bastó y lamentó que dijo que allá en Egipto, bueno, eran esclavos y venían lamentándose que por qué los habían sacado, quizás, ¿verdad? Pero el lamento era que en Egipto sí comían carne, dice, y se acordaron que esa carne era bien sabrosa, con ajo y cebolla, y mencionan quizás cómo la preparaban, ¿verdad? Así es que a mí solo me viene a la mente las comidas chinas, ¿no? Mucho ajo y mucha cebolla. Bueno, quizás así la preparaban y la carne. Bueno, Dios les hace el milagro, pero ya esto ya prácticamente fue más como un reproche, porque si bien es cierto que la misma historia nos dice que comieron carne, dice, hasta que le salió por las narices, tremendo. Y eso enfermó a muchos y fueron muchos los que también murieron a consecuencia de eso, ¿verdad? Así que mis apreciados hermanos, todo esto lo relata el salmista en el Salmo 105, por eso le vuelvo a insistir, dedique un buen tiempo para que lo lea detenidamente y realmente va a encontrar las experiencias. Pero ¿qué es lo que realmente el actor de la lección? Vamos ya hoy a la práctica, vamos como a ponerlo ya para nuestros días. ¿Qué es lo que realmente el actor de la lección nos quiere dar a entender? ¿Qué es lo que realmente aprendemos? Bueno, al final de la lección usted va a encontrar ya en los comentarios,
parece que allí, al menos en las lecciones de maestros, parece que va a estar ese punto que dice, pueblo que olvida, que no recuerda y sobre todo que olvida su historia, está, como diríamos, condenado, decimos en algunos así, ¿verdad? Caer en sus mismos errores. O sea, desconfiar o caer en los mismos errores. Pues es lo que el salmista estaba tratando de enseñar al pueblo de Israel. Que recordara cómo Dios los había tratado en el pasado, cómo Dios había estado con ellos en el pasado. Mis apreciados hermanos, la lección que debemos de aprender nosotros también en este día es esa. Recordemos, recordemos cómo Dios ha estado con nosotros en el pasado. Recuerde de dónde Dios lo ha sacado. O no sé, posiblemente tal vez sus experiencias no son las mismas, pero ese es un punto importante. Siempre he tenido ese concepto claro en mi mente de que uno debe de saber de dónde viene, de dónde Dios te llamó, de dónde Dios te sacó, a dónde te trajo, cómo te trajo y a dónde te tiene y cómo te tiene hoy en día. Esas comparaciones y entonces verás que Dios sí está con nosotros y siempre Dios está al pendiente de nosotros. El problema es que a veces somos rápido, olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y a veces eso hasta nos hace desconfiar, no tener esa verdadera confianza que Dios está. Y así como nos ha ayudado en el pasado, así como ha estado con nosotros en el pasado, está también hoy en día con nosotros en el presente. ¿Cuál es tu problema realmente? Que hoy en día pues pareciera de que como que muchos hoy en día oímos de expresión, ¿va? Que Dios no me escucha, que Dios, a ver dónde estará Dios, pero que no lo siento cerca de mí. Hermanos, Dios siempre está en el lugar de siempre. Y el problema es nuestro, que no recordamos, como decimos, de dónde Dios nos ha sacado. Y así podríamos mencionar muchas cosas. Y tal vez tu experiencia, como decía, no es mi experiencia. Yo sí ese concepto sí lo tengo claro, sé de dónde Dios me sacó, del hoyo, del lodo cenagoso, como la misma Biblia dice, que Dios, de dónde Dios me ha sacado, a dónde me tiene y cómo me tiene. Y esa es una gran diferencia, mi hermano. Y eso aumenta mi fe. Yo siempre he dicho eso también, que eso es como hacerse eh, diríamos, un acto análisis de uno mismo y ver cómo la condición, cómo era tu vida pasada, cómo es tu vida hoy presente y bueno, y las promesas que todavía faltan, que Dios las cumplirá. El pueblo de Israel cayó en ese, diría yo, desánimo que quizás no recordaba. Por eso el salmista tuvo necesidad de escribir todo esto. Recuerden, hombre, cómo es, de dónde estaban. Bueno, imagínense, a mi mente viene también en este momento que varios líderes de Israel, cuando Jesús estaba con ellos presente, le dijeron, nunca hemos sido nosotros esclavos, le dijeron, en una expresión, ya no se acordaban los 400 años que estuvieron allá en Egipto. Hermanos, la lección también es para hoy que recordemos todo lo que Dios ha hecho en el pasado y eso nos animará para siempre. Eh, a, también dice que enseñémosle a nuestros hijos a que no olviden eso, que no olviden eso. Y ese fue, creo que, otro descuido del pueblo de Israel, que Dios le instruyó a Moisés que le dijera que le recordara todo esto a sus hijos, para que no olvidaran las maravillas de Dios, de que cómo había estado en el pasado con ellos, y por supuesto, mis apreciados hermanos, es lo más interesante, estará con nosotros en el presente. ¿A dónde está Dios? Dios está siempre en su santo trono. El problema somos nosotros, hermanos. ¿Dónde estamos nosotros? Debería ser la pregunta. ¿O cómo estamos nosotros? Debería ser la pregunta. Y realmente Dios siempre está en la disposición de ayudar a sus hijos y de ser con sus hijos. Querido hermano, que este lunes, este inicio de semana, pues nos alentemos
nos alentemos con estas maravillas que la Biblia nos habla, que realmente cómo Dios obró con su pueblo en el pasado, cómo ha obrado con nosotros en nuestra vida también en el pasado, tal vez pocos años, pero también deberíamos de ver la diferencia, deberíamos de medir las diferencias, cómo Dios está obrando todavía en cada una de nuestras vidas. Quiera el Señor, mis hermanos, que nos motivemos, nos animemos, porque pareciera que el desánimo hoy en día en ese aspecto existe. Ya como que la confianza en Dios, ya confiamos más en otras cosas y la confianza en Dios se está perdiendo. Dios quiere volvernos a que creamos que Él no ha perdido su poder. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así es que ese es el Dios al cual adoramos, al cual amamos. Y acuérdate, este texto maravilloso que se le dijo a Abraham, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es diríamos, tu desesperación? ¿Cuál es tu condición espiritual? Que Dios te ayude realmente a recordar cómo ha estado en el pasado contigo y que no te quede la menor duda que Él seguirá estando contigo en los días que Él te quiera seguir dando en esta tierra. Que Dios te bendiga y un feliz inicio de semana. Bendiciones.